días a todos. Ustedes están alegres de estar aquí. Amén. Y hoy fue el primer día que Harvest Kids tuvieron su propia banda de músicos de alabanza. Entonces, que se levanta los de Harvest Kids, la nueva banda de Harvest Kids. Mira, otra. Y allá también. Amén, gloria a Dios. Quiero hacerles una pregunta rápida. ¿Cuántos de ustedes tienen voluntad fuerte? ¿Ustedes consideran que tú tienes una voluntad fuerte? Levanten la mano. Los que tienen voluntad fuerte, ¿ok? ¿Ok? Varias personas honestas. Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden considerar que son tercos? Pero, ¿cómo más personas? ¿Otras de voluntad fuerte? ¿Y tercos? Es la misma cosa. Los que son tercos también decimos en los momentos amables, él tiene voluntad fuerte. Es un código para decir que es terco. Y hay un parte divertido y nosotros también luchamos con la terquedad. Pero también nosotros miramos nuestra terquedad y voluntad fuerte ¿en dónde? No son de uno al otro, pero ¿en quién precisamente? En nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos un hijo con terquedad o voluntad fuerte? ¿Ok? Y ellos representan sus padres. Ustedes se sienten orgullosos ahora. Humillados, ¿no? Dios usa a los niños para humillarnos y es bueno que Dios hace eso, pero es la verdad. Entonces nosotros vamos a ver cómo eso nos afecta y cómo eso no es un obstáculo para Dios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver el poder de Dios por medio de su palabra. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios va a hablar a sus corazones hoy? Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque Señor, tenemos la misma palabra tuya, Señor. Palabra inspirada con toda autoridad, Señor. Entonces todas las personas vinieron hoy no para escuchar las palabras de un hombre, pero escuchar las mismas palabras de ti. Señor, que por favor abre nuestros corazones, nuestros entendimientos, nuestras mentes, para que podamos alabarte, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, Hechos 19. Continuamos en Hechos. Hechos 19, 1 a 10. La semana pasada fue todo el capítulo de 18, ahora estamos en 19, 1 hasta 10. Hechos 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. La pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exija arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Amén. Entonces, primero yo quiero decir, en varias traducciones de la Biblia, ustedes tienen versículo 6, después cuando Pablo les impuso las manos. Yo quiero corregir eso, es una mala traducción de griego a español, ¿ok?
Debe decir que las manos, Pablo, ¿qué? Acostó sus manos sobre ellos. Eso significa, es muy importante. Entonces, ¿alguien puede imponer las manos hoy en día? Como el texto está refiriendo. No, porque los apóstoles no existen. Para llegar a ser un apóstol, yo tuve que estar presente y ver físicamente a Jesús para poder hacer un apóstol. Existen apóstoles A pequeño que tienen el don de ser enviado, como yo, pero no existe ningún apóstol de A letra grande, porque fue necesario estar físicamente presente o ver Cristo físicamente para poder ser llamado apóstol. Entonces, iglesia, es posible que apóstoles con letra A mayúscula existen hoy. Es imposible. No pueden existir. ¿Ok? Porque el requisito fue recibir el llamado directamente de Jesús y ver Jesús físicamente. ¿Ok? Vamos a comenzar con el punto principal, es lo siguiente. Donde existe la incredulidad del Evangelio, la terquedad y la crítica siguen rápidamente. Si ustedes olvidan todo este mensaje, deben recordar este punto. Donde existe la incredulidad del Evangelio, la terquedad y la crítica siguen rápidamente. Otras traducciones dicen que los judíos en Éfeso, en la sinagoga, continuó sin creer en el Evangelio. Sin creer en el Evangelio y la terquedad entró a sus corazones. Por eso, donde hay falta de creencia, donde hay incredulidad, hay terquedad. Y nosotros vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero el primer punto, número 1, vamos a tomarlo en secciones. Número 1, la plena comprensión del Evangelio es que Jesús es el Cristo. ¿Los judíos en la sinagoga creyeron en eso o no? Ellos creyeron que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. No, no lo creyeron. Y por eso la mayoría quedaron en terquedad, en falta de creer. Pero hubo un grupo pequeño de 12 hombres que sí creyeron. Y Pablo llevó a estos hombres junto con él. Pero vamos a hablar sobre primeramente cuál es el Evangelio. La plena comprensión del Evangelio es que Jesús es el Cristo. Tenemos un evento muy importante y pasó varias veces en el libro de Hechos. Tenemos discípulos de Juan que fueron bautizados por causa de las prédicas de Juan. Fue un bautismo de arrepentimiento. Este bautismo existe hoy en día. ¿Sí o no? No existe hoy en día. Que Juan el bautismo era la primera voz después, ¿cuántos años después del Antiguo Testamento? 400 años. ¿Ok? Juan llegó para preparar el camino de arrepentimiento para que la gente pueda escuchar la palabra de Cristo Jesús, su persona. Entonces, el libro de Hechos es un libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo hoy, ¿por qué no es necesario poner manos y que la persona habla en lenguas? ¿Por qué no es necesario? Porque nosotros tenemos unión entre los gentiles y los judíos. Pero en este momento hubo muchos santos del Antiguo Testamento que ni siquiera escuchó el nombre de Cristo Jesús, pero eran creyentes, pero no eran salvos todavía hasta que ellos entendieron por completo el Evangelio, la plena comprensión. Ellos escucharon el nombre de Cristo Jesús, entendieron que Cristo Jesús es el Mesías, y en este mismo momento ellos fueron bautizados y comenzaron a hablar en lenguas. Que la pregunta es lo siguiente: ¿qué es lo que hubiera pasado si los gentiles de Éfeso no hablaron en lenguas después de recibir a Cristo? ¿Los judíos les hubieran aceptado en la iglesia? En ningún momento. Lo que hubiera pasado es lo siguiente: hubiera sido un desastre. Lo que hubiera pasado es, después de todas las prédicas, hubiera quedado dos iglesias, uno gentil y otro judío. ¿Y la novia de Cristo debe funcionar así, dos iglesias, cuando es un solo cuerpo? Jamás. Por eso las lenguas, porque ningún judío aceptó un gentil separado del Evangelio, separado de ver que también los gentiles pueden recibir a Cristo, la salvación, sin ser circuncidados,
y es completo. No es necesario hacer nada más. Por esa razón, el libro de Hechos fue de transición. Ahora, hoy en día, tenemos santos del Antiguo Testamento. Existen hoy en día. Existen hoy en día. No existen hoy. Son del nuevo pacto. Ustedes, los que creen, los que están sentados en estos días, son del pacto nuevo. El pacto antiguo ya no existe. Por eso vivimos en el tiempo de pacto nuevo. Entonces, ¿por qué no es necesario, cuando alguien recibe a Cristo, hablar en lengua? En aquel tiempo, otra vez, existían los santos del Antiguo Testamento que no escucharon sobre todo el Evangelio, son de un parte del Evangelio, pero no el Evangelio completo. Y ahora nosotros tenemos esas personas, gentiles, y en el pacto nuevo, Dios está quitando el pueblo, la nación de Israel, que antes en el Antiguo Testamento, todo el mundo, para poder entender la salvación, tuvo que llegar ¿a dónde? A Israel, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, no es necesario llegar a una nación. Es como Nicaragua, que son por miles de años, son de Nicaragua guardando el Evangelio, y todo el mundo tenía que haber llegado a Nicaragua para poder escuchar y ser parte del pacto con Dios. Eso fue así igual con Israel. Ahora no es así. Cualquier persona puede llegar a los pies de Cristo, no importa su nación, no importa el color de su piel, no importa su estado económico. Pero en este momento era la transición entre la nación de Israel, guardando la palabra de Dios, hasta la iglesia. Por eso otra vez es un libro de transición. Otra razón, ¿por qué la gente estaba hablando en lenguas? ¿Ellos tuvieron la Biblia, la palabra de Dios completa o no? No. No tenía la palabra completa. Ahora tenemos toda la palabra de Dios. Entonces es necesario hablar en lengua. Para nada. Porque tenemos la Biblia de Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, está completa. Y cuando alguien ha hablado en lenguas y hay una traducción, normalmente es algo que ya está escrito en la Biblia, o alguien está diciendo blasfemias. Las dos cosas han pasado. Entonces, mi pregunta para ustedes es: ¿por qué tomar el riesgo cuando tenemos toda la Biblia completa? No es necesario tomar el riesgo y provoca muchos problemas. Entonces, ustedes necesitan saber algo de las lenguas. En la Biblia, las lenguas siempre representaban la presencia de Dios, pero también juicio. Cuando un gentil recibió la salvación y comenzó a hablar en lengua, ¿eso fue un señal para ellos o fue un señal para los judíos que no querían creer? Para los judíos que no querían creer en Cristo. Entonces, en toda la Biblia, lenguas representan, sí, la presencia y el poder de Dios, pero también siempre representan el juicio de Dios. ¿Me explico o no? Entonces, si alguien no sabe sobre la historia de lenguas y siempre quiere hablar en lenguas, puede estar maldiciendo su iglesia sin saber lo que está haciendo. Pastor, ¿de dónde sale eso que muchas veces las lenguas representan el juicio de Dios? Fácil. Torre de Babel. Un montón de gente comenzaron a hablar en lenguas, ¿no? El Torre de Babel, de hablar en lenguas, por eso tenemos miles de lenguas. ¿Eso fue de bendición o maldición sobre la gente? Maldición. Entonces, cuando alguien dice que tú tienes que hablar en lenguas, si no, no eres salvo, muchas veces la persona está maldiciendo a la persona. Porque según la Biblia, las lenguas no producen salvación. Entonces, si alguien dice, tú tienes que hablar en lenguas, si no, no tienes salvación, tú estás diciendo la salvación es por obras, no por gracia. Eso es blasfemia. La salvación es un regalo de Dios, amén. Por eso, el único momento que fue necesario que los apóstoles y los discípulos nuevos estaban hablando en lenguas fue para unir la iglesia gentil con la iglesia judía. Un tiempo de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Pacto Nuevo. Fue el único momento en toda la historia cuando eso sucedió. ¿Me explico o no? Eso no puede suceder hoy, porque para dirigir todo eso fue necesario ser un apóstol.
y tener esta habilidad. Y por eso ellos estaban enseñando y enseñando correctamente, porque estos discípulos no sabían quién era Jesús. Por eso quiero leer 3 textos. Primero Gálatas 3:28. No hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Por eso, mujeres hablaron en lenguas, judíos y gentiles, mostrando que Dios le ha dado como regalo el Espíritu Santo para su iglesia, para morar en el corazón de cada creyente. ¿El Espíritu Santo estaba morando permanentemente en los santos del Antiguo Testamento o no? ¿O solamente vino y salió? Temporalmente, ¿no? No existía permanentemente, pero ya cuando Cristo regresó al cielo, Él dijo que yo voy a dejar un ayudante, consolador. Y fue necesario que Cristo regresó al cielo. Pero dejó al Espíritu Santo morando en el corazón de cada creyente. Porque Jesús no puede estar por todos lados, porque es un hombre aún siendo Dios. Pero ahora por causa del Espíritu Santo, Cristo está morando en cada creyente alrededor del mundo. Amén. Impresionante pensar y meditar en eso. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo permanentemente. Por esa razón no es necesario hablar en lenguas. Que si alguien tiene duda, pero ¿por qué fue necesario esta manifestación externa y hoy no? Vamos a leer Tito 3, 5 a 7. Ese es uno de mis textos favoritos. Me encanta este texto. Dice Pablo a Tito, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del, ¿quién? Del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad que vamos a heredar la vida eterna. Ok, aquí es la salvación simple, amén. Eso es, para que alguien reciba a Cristo, tiene que entender este texto. Tiene que entenderlo. ¿Habla sobre las lenguas en este texto? No. La regeneración que hace el Espíritu Santo sucede en el momento que alguien recibe a Cristo. No es necesario el segundo bautismo del Espíritu Santo, excepto si tú eres del Antiguo Testamento. ¿Hay alguien aquí que es del Antiguo Testamento? De un santo de esta época, del pacto viejo. No existen hoy. Por eso, cuando alguien dice que es necesario el segundo bautismo del Espíritu Santo, esa persona probablemente no es salvo. ¿Por qué? Piensa que la salvación es por buenas obras. Tiene que tener el segundo bautismo. Eso se llama iglesia. Dígame, obra. Obras. Estas obras Dios no acepta de nosotros. Son trapos de inmundicia. La única obra que Dios acepta es la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Amén. El único justo para morir y sacrificar por nuestros pecados. Dios no acepta tus obras. Ninguna obra. Entonces, pero la salvación es por fe. Tengo que tomar un paso de fe. Tu fe no te salva a ti. Cristo Jesús, su sangre preciosa, la muerte y la resurrección de Cristo es lo que te salva de tus pecados. La fe es un instrumento de poder entender y recibir la salvación en el corazón. Pero mi fe no me salva. Y mi fe no es por mí. La fe es un regalo de Dios. Dios hace todo en la salvación. Dios me predestinó, me justificó, me santificó y me glorificó. Dios es quien puso en tu corazón el deseo y la convicción y la necesidad de llegar a Harvest hoy. No fue tu decisión, pero sí yo tomé la decisión. ¿Quién está llevándote a ti? Cristo está llevándote a escuchar la palabra de Cristo. Amén. Cristo es quien hace la obra. Y por esa razón, ninguna obra va a salvarte. Es solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. 1 Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ok. ¿Cuál es la evidencia más importante que alguien ha recibido a Cristo en su corazón?
Este texto, este versículo, perdón, es 5:13, está en el fin del libro de 1 de Juan. Tenemos 5 capítulos de descripciones de un cristiano verdadero, el fruto que un creyente debe tener en su vida. Principalmente amor hacia Cristo y amor hacia sus mandamientos y amor hacia a los demás creyentes, el cuerpo de Cristo. Si alguien no lleva este fruto en su vida, ¿es creyente o no es creyente? No es creyente. Entonces, ¿cuántas personas que yo he conocido han hablado en lenguas y están caminando hacia el infierno en este momento? ¿Ustedes conocen personas así? El hermano mayor y la hermana mayor, los dos de mi amigo, creciendo con él, los dos hablaron en lenguas como jóvenes y están perdidos por completo, un montón de pecados en este mismo momento. Entonces, manifestaciones del Espíritu Santo muchas veces cuando alguien anhela eso es porque no quiere vivir por fe. Porque la fe es la certeza de lo que alguien no se ve. Entonces yo no puedo ver tu corazón. Por fe, yo creo que tú has recibido a Cristo. Tú has nacido de nuevo. Pero yo no puedo juzgar tu corazón. Pero por supuesto, bíblicamente yo tengo un deber inspeccionar el fruto en tu vida. Si no, nadie puede llegar a ser miembro de Harvest. Si tú pasas y tú llegas a la entrevista con un anciano y no hay fruto, estamos inspeccionando el fruto si has nacido de nuevo o no, pero el fruto no existe, no puedes llegar a ser miembro. ¿Y ustedes saben cuántas personas reciben Cristo en el mismo momento de la entrevista con el anciano? Un montón. Gloria a Dios, amén. Por eso el embudo de Harvest, de pasar por el proceso, es tan importante, tan crítico. Igual en Harvest Chicago, yo estaba haciendo una entrevista con una pareja. Eran latinos, pero hablaron bastante inglés. Y ellos tuvieron los dos su aplicación para llegar a ser miembro de Harvest en Chicago. Completo la aplicación. Bien escrito, todo. Yo expliqué el Evangelio y ninguno de ellos recibieron Cristo. Entendieron aquí el Evangelio y escribieron bonito. Pero ellos mismos confesaron que nunca llegó aquí. Y los dos llorando como pareja recibieron Cristo en el mismo momento. Tenían el conocimiento acá, pero no aquí. De repente el fruto. Cuando terminamos la oración, yo siempre voy a recordar el gozo en sus rostros. Una sonrisa así, enorme. Los dos, esposo y esposa, saliendo, nuevos hijos de Dios este día. No es necesario nada más excepto la sangre preciosa de Cristo Jesús. La salvación es gratis, es un regalo. La única cosa que tú tienes que hacer es extender la mano, recibir la salvación y decirle a Dios, gracias por salvarme a mí, un pecador tan miserable. Gracias. Y serás salvo. Pero pastor, eso suena súper simple, sencillo. Sí, y por eso son de los pobres en espíritu, lo hacen. Son de los simples de la mente y del corazón, los humillados, los quebrantados, son de ellos, lo hacen. Es tan simple para un niño de 5 años hacerlo, o un señor de 80 años, o alguien de 40 años que está discapacitado mentalmente por un accidente o algo, no tiene toda su facultad mental, pero aún así es tan simple que aún un niño o un hombre, mujer especial puede recibir a Cristo, amén. El Evangelio es precioso. Número 2. Otra vez vamos a leerlo. Pablo comenzó a hablar por 3 meses predicando con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje. Muchas traducciones dicen que no creyeron, ¿ok? Por la incredulidad de ellos. Y hablaron públicamente en contra del camino, criticando el camino. Y por eso, cuando hay terquedad es porque hay falta de creencia en el corazón.
tú no crees que Dios es bueno y su palabra veraz y que todas las promesas de Dios, Dios va a cumplir. ¿Qué significa eso para mí, pastor? Cuando hay un momento de voluntad súper fuerte, hablando de terquedad, eso no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú eres terco, no estoy hablando sobre celos de la doctrina sana, no, eso es otra cosa. Cuando yo hablo sobre terquedad, que tú no quieres confesar pecado por tu orgullo, tú no quieres reconocer que estás mal cuando realmente eres mal, cuando tú no quieres confesar a tu esposa o esposo, sí, mi amor, tienes la razón, eso fue una falla grande de mí. Cuando yo no quiero hacerlo, cuando en el fondo de mi corazón yo sé que mi cónyuge tiene la razón, eso se llama terquedad. Y la única razón, escuchen, porque ese punto es crítico y profundo, pero va a impactar o debe impactar tu vida. Cuando hay terquedad en tu corazón es porque tú no crees que Dios es bueno. Tú no crees en la palabra de Dios. Tú no estás bañándote en el Evangelio todos los días. Porque si estoy bañándome, que Dios me acepta tal como soy, no tengo que ganar mi salvación, estoy totalmente perfecto en Cristo, mi identidad, mi valor, todo yo tengo en Cristo Jesús, mi nombre está escrito en el libro del Cordero, yo puedo confesar mi pecado a otra persona, amén. Pero si no estoy seguro en el Evangelio, en ningún momento yo voy a bajar mi orgullo. Pero si yo estoy bañándome en el Evangelio diario, que yo soy el peor gusano que existe en todo el país, o en toda la región, yo puedo con más facilidad decir, tienes la razón. Tienes toda la razón. Porque yo estoy recordándome, bañándome, que Dios me aceptó tal y como soy, y soy uno de los peores pecadores que existen en el mundo. Entonces, cuando alguien me viene y me dice que tú eres una bolsa de tierra, un saco de tierra solamente, ¿por qué estás diciéndome eso? No es información nueva. Yo ya sabía eso por años. Tú eres un gusano, tú eres un hombre malo, pecador, sucio, feo. Es cierto. Y más todavía. Entonces, si yo entiendo el Evangelio, no hay nada que alguien pueda decir o puede decir para ofenderme. Porque yo sé la verdad sobre mí. Yo soy un gusano, el fin de la historia. Entonces, vas a decirme algo nuevo, porque eso no es nuevo. Si yo reconozco eso, yo puedo arrepentirme y pedir perdón de mi cónyuge y de mis hijos sin problema, amén. Pero si soy de autojusticia, fariseo, religioso, súper evangélico, yo no voy a pedir perdón de nadie, porque yo soy el mejor de todo. ¿Me explico la diferencia? Porque la diferencia es grande. El rechazo y crecimiento del evangelio, ¿eso tiene sentido para ti? Difícil de entender porque es como ironía, el rechazo y el crecimiento del evangelio. Los dos andan paralelo. Voy a contarles una de mis historias favoritas del libro Progreso de Peregrino. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este libro? El Progreso de Peregrino. Todos de ustedes deben saber sobre este libro. Después la Biblia es el segundo libro más bajo en imprenta en todo el mundo. El Progreso de Peregrino. Ustedes no sabían eso. Después de la Biblia, este libro es número 2, de John Bunyan. Y él escribió el libro en la cárcel. ¿Ok? Es importante que ustedes entiendan. Y si ustedes no han leído una copia de esta historia, ustedes deben leer este libro. Es sumamente importante conseguir. Y hay copias en español, ¿ok? Es súper importante leer este libro. Pero Cristiano está caminando hacia la ciudad celestial. Y hubo un hombre, se llama traductor, en una casa. Y él tenía que entrar a la casa y hablar con el traductor. Y el traductor llevó a Christian a una chimenea en la casa. Y él miró un hombre con un balde de agua, tirando agua sobre el fuego. Y otro balde de agua, otro balde de agua. Pero las llamas continuó creciendo, siendo más y más grande.
Y Christian le preguntó al traductor cómo es posible. Estaba tirando tantos baldes de agua sobre las llamas. Bueno, el traductor le llevó a Christian el otro lado de la cortina, el otro lado de la chimenea. Y hubo un hombre ahí presente tirando aceite en la chimenea sobre las llamas. Y por eso las llamas estaban creciendo más y más, con más y más calor. Y así es la vida cristiana. Más que tú te sientes rechazado, más que Dios está creciendo tu fe y formando tu corazón. Ustedes siempre deben recordar algo de Dios. El rechazo de Dios es la protección de Dios. Amén. El rechazo de Dios es la protección de Dios. Ustedes deben memorizar eso y llevar eso en sus herramientas, en su caja de herramientas de principios bíblicos todos los días. El rechazo de Dios es la protección de Dios. Yo necesito entender eso. Cuando yo estoy caminando en la calle, un furgón viene por atrás y un hermano ve el furgón, yo no. Este hermano va a correr y golpearme para tirarme afuera de la calle, para que yo pueda ser salvo de este accidente, este choque. Yo voy a sentir el golpe de mi amigo, amén. Yo voy a sentir el suelo, golpeando el suelo, pero ya en 10, 15 segundos yo voy a recuperarme. Pero en cambio, de si mi amigo no lo hubiera hecho, yo hubiera estado muerto. Y a veces nos sentimos un pequeño golpe. ¡Ah, se duele! ¿Por qué este rechazo de gente terca? Yo pensé que fue un contacto divino. Yo estoy predicando a Cristo y la persona me rechazó en mi cara. Ya no habla conmigo. Y mira lo que pasó aquí. Dios usó la gente terca, los judíos tercos de autojusticia para llevar a Pablo y 12 discípulos para llegar a esta asamblea para estar predicando por 2 años y un montón de gente recibiendo a Cristo. Dios usó un grupo pequeño de hombres y mujeres tercos, no querían creer en el Evangelio, para llevar a Pablo y 12 discípulos a predicar a Cristo en otra asamblea a los gentiles, y después la proclamación de la palabra pasó a toda la región de Asia, lo que es hoy Turquía. Y de estos 2 años es la razón que tenemos las 7 iglesias de Apocalipsis, más colosas. Esta iglesia fue por causa de estos discípulos. Estos discípulos salieron de esta asamblea de Pablo predicando todos los días en esta ciudad. Y Pablo nunca dejó la ciudad. Él quedó en Éfeso predicando. Pero dice el texto que, en el último versículo, esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. ¡Wow! Toda la región. Toda la región, ¿por qué? Porque los discípulos fueron fieles en hacer contactos divinos y reconocer los contactos divinos. Por eso número 3 es toda la región, escuchó el Evangelio. ¿Cómo? La palabra fue proclamada por 2 años diariamente. Y los discípulos buscaron por contactos divinos en toda la región. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Ustedes reconocieron cuando Dios te envió un contacto divino? ¿Cuántos de ustedes esta semana reconocieron un contacto divino? Levanta la mano. Interesante, ¿no? Que Dios envió un contacto divino para ti. ¿Y cuántos de ustedes reconocen o reconocieron Dios usándote como contacto divino para otra persona? Interesante, amén. Cómo Dios mueve a los discípulos para proclamar a Cristo a toda la región. Entonces, más que nosotros nos quedamos fiel aquí en Managua, yo y los pastores proclamando a Cristo con denuedo, más vamos a ver discípulos creyentes, Dios formando iglesias por toda la región de Nicaragua y afuera de Nicaragua. Amén. ¿Ustedes lo creen o no? Más que Dios va a hacerlo. Pero nosotros tenemos que quedarnos fieles
proclamando con denuedo Cristo. Por eso el último punto, la incredulidad de algunos del Evangelio conduce a contactos divinos cuando estás bajo la proclamación constante del Evangelio con denuedo. Otra vez, el secreto es estar fielmente llegando aquí para escuchar la proclamación del Evangelio con denuedo. ¿Qué sucede cuando ustedes dejan de asistir fielmente a la iglesia? ¿Ustedes están poniendo interés en los contactos divinos? No. Comienzan a perder eso. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene contactos divinos. Esta semana, Dios va a enviar personas para que tú puedas predicar el Evangelio a estas personas. Y Dios va a enviarte a ti personas que van a ayudarte a crecer en la fe. Y tomar el siguiente paso de fe que Dios quiere ver en tu corazón y en tu vida. Pero yo necesito reconocer eso. Entonces, gente terca, que no quieren creer en el Evangelio, alrededor de nosotros, ellos no son un obstáculo para Dios. Dios va a usar a esas personas tercas para trasladarte a otro grupo y ver mucho más fruto que tú has visto antes. Entonces yo quiero animarles, por favor, no pongan interés en las personas tercas porque tú no puedes cambiar a nadie. Este familiar o esposo o esposa que tú estás tratando de evangelizar, tú no puedes cambiar a alguien terco. Si alguien no cree que Dios es bueno, no hay nada que tú puedas decir para convencer a esta persona que Dios es bueno. La persona tiene que leer la Biblia y creer que Dios es bueno bajo su propia decisión. Yo no voy a convencer a esta persona. Pero yo quiero decirles, iglesia, Dios es bueno, amén. Dios cumple con sus promesas. Tú no estás aquí por accidente. Y si muchos de ustedes han experimentado un montón de rechazo, tal vez de un ex cónyuge, tal vez de un papá, o un tío, o una tía, o un amigo, un vecindario, o un vecino, o un jefe, y tú has sufrido mucho por este rechazo de esta persona. Mi ánimo, mis sugerencias, por favor, no pongan los ojos en ese caso, esta situación, en este dolor que tú has sufrido. Poner la atención en el cuadro grande que Dios está llevándote a experimentar un fruto y una vida tan abundante que tú no puedes imaginar. Por eso el rechazo de Dios es la protección de Dios, amén. Yo estoy convencido de muchos de ustedes han sufrido mucho rechazo de varias personas. Pero eso significa que Dios está llevándote a algo mucho mejor. Para que después tú puedas experimentar fruto grande. Pero si Dios no hubiera quitado hombres y mujeres de mi vida, que yo pensé, yo necesito a este maestro, yo necesito él como ayudante y no puedo hacerlo solo. Y de repente, ¡fum!, Dios quita a la persona. ¿Qué voy a hacer ahora? Dios enseñándote cómo vivir por fe. De no poner tu mirada en un ser humano. Poner tu mirada solamente, únicamente en Cristo Jesús. Porque Él siempre queda fiel. Él nunca va a cambiar. Entonces yo quiero animarles en esta mañana. Reconocer que el dolor de los rechazos tú has sufrido. Y reconocer y confesar eso. Pero reconocer también que Dios está llevándote a experimentar algo mucho más grande. Y por eso el rechazo fue necesario. Porque Dios estaba protegiéndote de algo muy feo. Algo muy triste. Y con esta razón también, cuando personas salen de la iglesia por X razón, y hay amistad y que tú quieres estar con la persona en la iglesia, tú quieres estar con la persona en el grupo pequeño, pero de repente la persona ya no está en la iglesia. Ustedes necesitan recordar, no fue simplemente algo humano o un conflicto humano. Dios está protegiéndote de un peligro en el futuro. Y por eso Dios sacó la persona. Eso es la vida cristiano, la vida de los santos, los hijos de Dios. Dios está cuidando a sus hijos como el mejor madre y padre que puede existir. Como un padre malo, como pecador,
cuida a sus niños de gente mala, Dios mucho más, amén. Y por esta razón, tú vas a experimentar rechazo y va a continuar. Dios va a poner personas en tu vida y Dios va a sacar personas de tu vida. Pero todo tiene que ver con el amor puro, incondicional de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando yo reconozco esto, yo estoy confesando públicamente que Dios es bueno. Mi Padre Celestial es bueno. Dios sacó el cónyuge. Dios sacó el miembro de la iglesia. Dios sacó el vecindario. Dios sacó este trabajo. Y ahora no sé qué voy a hacer para mi trabajo. Dios sacó todo eso para protegerte de algo bien grave. Dios es fiel, amén. Es reconocer eso. Hay contactos divinos que Dios tiene listo para ti esta semana, amén. Tal vez hoy incluso hay un contacto divino afuera de estas puertas. Dios va a enviar personas a hablar y ministrar a tu vida. Y Dios va a enviarte a ti también a hablar con los demás. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu gran amor hacia nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, tu grandeza, tu majestad, que tú realmente eres un Dios bueno y perfecto. Yo te amo, Señor Jesús. Gracias por esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú siempre vas a cumplir tus promesas y que tú eres bueno, perfecto, fiel y que tú nos amas con un amor incondicional, un amor eterno y que nosotros podemos descansar en esta verdad. Amén y amén.